Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Odalis Estefany Pérez Arteaga. Estudio en la Universidad Católica de Honduras en la Facultad de Relaciones Internacionales. Les hablaré acerca de los retos, debates y los paradigmas de las relaciones internacionales. La información que se presentará a continuación fue extraída del libro de las teorías de las ciencias de las relaciones internacionales de hoy, de Celestino del Arenal. Este trabajo fue elaborado por la codificadora Andrea Miranda y su servidora Odalis Pérez. Paradigma y las relaciones internacionales. Hoy en día referirse a la teoría de las ciencias de las relaciones internacionales supone plantear un tema central en esta disciplina, como lo es el paradigma de los científicos de las relaciones internacionales. Desde finales de los años 70 hasta el presente año ha existido un debate centrado en el cual la metodología más adecuada para el análisis de los fenómenos internacionales, pero antes de centrarnos directamente en el tema es necesario conocer y entender lo que es un paradigma. Existe una confusión ante la falta de un concepto de paradigma fundamentalmente sustantivo. Un paradigma no es simplemente una concepción, un enfoque ni mucho menos un método. Podemos decir que un paradigma consiste en una serie de postulados fundamentalmente sobre el mundo en que se centra la atención de estudiosos sobre ciertos fenómenos. Más concretamente, el concepto de paradigma puede definirse como una suposición fundamental, lucha del siglo XVIII hasta una fecha relativamente reciente. El único paradigma que ha denominado absolutamente en el campo del estudio de las relaciones internacionales, estamos hablando del paradigma tradicional o también más conocido como realista o estatocéntrico. Este paradigma hacia del Estado y del poder los referentes absolutos para el análisis de las relaciones internacionales. Este paradigma tradicional y los demás giran alrededor de tres cuestiones claves. Estas son las causas de la guerra y las condiciones de paz, seguridad y orden, los actores esenciales y las imágenes del mundo del sistema de la sociedad de los estados. Surgimiento de nuevos paradigmas. A raíz de cambios experimentados de las relaciones internacionales desde la década de los 60, que se da lugar de la aparición de dos nuevos paradigmas. Estos son los paradigmas de la sociedad global, también conocidos como transnacionales o de interdependencia, que representan también diferentes formulaciones, y los paradigmas de la dependencia, también llamados neoxista o estructuralista, según el énfasis que se formula. Paradigma de la sociedad mundial. Podemos decir que este paradigma no es nuevo, a pesar que se desarrolló en los años 60. No es, sin embargo, una serie de postulados que tienen una larga tradición de pensamientos que desde que los estoicos, a través de distintas formulaciones, llegan acá. Este paradigma surge como una necesidad que viene determinada una realidad internacional que poco tiene que ver con el origen y justificó el desarrollo del paradigma realista. El surgimiento de la interdependencia surgieron los globalistas, que estos estados no estarían preocupados por las cuestiones de seguridad, y al ver que el paradigma realista como pasado de moda, surge también lo que consideran como la fuerza y que no es necesidad. Paradigma tradicional. Este paradigma es fruto de la toma de conciencia de que la realidad internacional es mucho más compleja de lo que pretende el paradigma tradicional. Su afirmación se produce precisamente al mismo tiempo de que el paradigma de la sociedad global. Este paradigma, en vez de términos de interdependencia, se plantea precisamente en términos de dependencia, o sea que su naturaleza es desequilibrada e injusta del sistema internacional, sentándose así en los problemas de la denominación de la explotación de desigualdad y la igualdad. Como punto importante, podemos decir que el desarrollo de cada paradigma ha ido unido a la propia evaluación de las relaciones internacionales. A simple vista, una síntesis podría verse como la solución más fácil. Sin embargo, el trasfondo ideológico que sustenta cada uno de ellos, esto hace prácticamente imposible. Se podría dar entre el paradigma tradicional y el de la sociedad global, debido a que su ideología es incompetente, por el mismo caso que el de la independencia, debido a que sus planteamientos ideológicos son totalmente diferentes a la implícita cualquier tipo de síntesis. Estos paradigmas serían en la realidad más complementarios por opuesto. Las relaciones internacionales como ciencia. Cuando nos planteamos el problema acerca de si las relaciones internacionales son o no son ciencia, inmediatamente hacemos referencia a su autonomía o a su relación con la ciencia política o la sociología.
Las relaciones internacionales se denominan como ciencia estadounidense o ciencia occidental. Esto debido al desarrollo que se ha tenido en esos países, como se ha ido extendiendo. Problemas de las relaciones internacionales como ciencia. Las relaciones internacionales están todavía lejos de ser una ciencia universal o la ciencia de la sociedad universal. Esto debido a que la realidad de la ciencia de las relaciones internacionales no corresponden con la realidad de la sociedad internacional. Los principales problemas que explican la actual insuficiencia en que se mueven las relaciones internacionales no se pueden agrupar de dos grandes apartados, estos que son el papel que atribuyen al Estado en la ciencia de las relaciones internacionales y el etnocentrismo que se caracteriza. El problema número 1. El papel del Estado en la ciencia de las relaciones internacionales. Este problema es derivado del homogeneismo del protagonismo tradicional. Se hace referencia a que la sociedad internacional es considerada simplemente como un conjunto de estados que ha a velar por sus propios intereses. De esta manera, los problemas del hombre hacen depender de la supervivencia y del poder que tiene el Estado. Problema número 2. En el segundo problema a que se debe hacer frente a las relaciones internacionales, que se hace referencia al etnocentrismo que ha caracterizado la teorización del mundo internacional. Esto debido al protagonismo incluido que ha tenido el Occidente como la caracterización del desarrollo de las relaciones internacionales como ciencia. Hoy en día las relaciones internacionales continúan siendo ciencias occidentales. La teorización internacional se ha basado en la experiencia diplomática del sistema europeo y de los sistemas occidentales de los estados, uniéndose al resto del mundo internacional. En pocas palabras, solo se toma en cuenta la Europa y los Estados Unidos, olvidándose de los problemas de los demás. Necesidad de revisión crítica de las relaciones internacionales. Es necesario hacer una revisión de las relaciones internacionales como ciencia o como teoría. El paradigma del Estado y del poder, del etnocentrismo y la no consideración del hombre son los tres principales elementos de distorsionadores de la ciencia de la teoría de las relaciones internacionales. Estos tres problemas se derivan de la hegemonía en nuestro campo tiene el paradigma realista, por el cual exige un replanteamiento de los valores y categorías que tradicionalmente han denominado en el campo de las relaciones internacionales. Problemas claves y central de las relaciones internacionales. No podemos olvidar que el problema central de nuestro tiempo es la supervivencia de la humanidad. Nuestras vidas están profundas y decisivas, influidas por las cuestiones internacionales. Diferentes factores como ser peligro nuclear, el hambre, miseria, etc., transforman al mundo en polvorín presto a explotar. La razón que justifica a la ciencia de las relaciones internacionales es que están a ser frecuente a estos problemas globales, por los que no cabe una solución a nivel estatal. Principal problema de las relaciones internacionales. La cuestión última que está en el juego en el estudio de las relaciones internacionales es la paz, no es su significado tradicional, como la simple ausencia de conflicto de manifiesto y de guerra, sino en su significado que ha establecido lo que hoy conocemos como la investigación para la paz, en su dimensión negativa, ausencia de violencia y guerra, en su dimensión positiva, realización plena del hombre. Y para concluir, tenemos las exigencias que debe guiar e inspirar la ciencia de las relaciones internacionales. El autor considera resumidamente las siguientes exigencias. Número 1. Tratamiento global de los problemas. Número 2. Búsqueda de generalizaciones. Número 3. Búsqueda de relevancia desde la perspectiva de la sociedad internacional tomada como un todo número. Número 4. Directa relación con el mundo real. Número 5. Adoptación de una perspectiva dinámica y en consecuencia histórica. Número 6. Reconocimiento de que la ciencia y la teoría de las relaciones internacionales no son ni pueden ser neutras. Número 7. La orientación de la ciencia de la teoría hacia la acción. Podemos decir que no es solo necesario reimplementar los problemas conceptuales, metodológicos y de objeto de estudio, sino también revisar y establecer sentidos como la ciencia que se ocupa de los problemas de la sociedad internacional de la humanidad.